Desde pequeña quería ser médico. Hay anécdotas muy simpáticas en su niñez que tienen que ver con ese deseo. La doctora Dora María Torres Castro nos acompaña esta tarde para contarnos parte de su historia, la vida misma. Cuénteme de esos primeros años cuando jugaba a ser médico y no olvide hablarme de las ranas y las lagartijas. Sí, esos años fueron difíciles a veces para los niños porque realmente no teníamos esa cantidad de juguetes idóneos para la carrera de medicina, ¿verdad? Pero siempre encontrábamos aquellos detalles, los pequeños pomitos de medicina, la unión del pomito con una pequeña jeringuilla para hacer las extracciones, para inyectar a las muñecas. Pero entonces había un detalle muy importante que es difícil a veces decirlo, porque teníamos que practicar la cirugía con alguien. Y entonces ahí era donde entraban aquellos animalitos que las otras muchachitas le tenían miedo y a veces los mataban, ¿verdad? Y entonces la futura cirujana entonces utilizaba las ranitas y los caballitos para hacerle las autopsias y descubrir una supuesta muerte, de qué era la muerte, ¿no? Estudiando en la vocacional integra el contingente Carlos Juan Finlay, ya preparándose para la carrera de medicina. ¿Cómo fue? Esos fueron años muy bonitos, porque realmente siempre fueron ideas de nuestro comandante en jefe. Y entonces él quería que se hiciera un contingente de personas que realmente tuviéramos la vocación para la carrera. Y entonces nos daban la facilidad de hacer puertas abiertas en las universidades de ciencias médicas, donde nos enseñaban a veces cadáveres, nos enseñaban osamentas, nos enseñaban tumores y cosas que se habían extraído, y realmente la persona que tenía escrúpulos ante la sangre y estas cosas no lo aceptaba. Y entonces se fue formando este destacamento. Y no solamente era el que supuestamente nos gustaba la carrera, también en aquel tiempo jugaba con las notas que podíamos tener. Se gradúa y el servicio social lo realiza en el Policlínico Mario Gutiérrez. ¿Cómo fue practicar todo lo que había aprendido en la carrera? Graduación 1994, o sea, pasábamos por pleno periodo especial, con situaciones muy específicas, pero teníamos un compromiso de irnos hacia las áreas de más difícil acceso. En aquel tiempo se nos solicitó a los que teníamos los primeros escalafones que teníamos que ir para las áreas rurales. Y el Policlínico Mario Gutiérrez tiene mucha área rural, de llegar y encontrarnos consultorios con muy mala calidad, que había habido accidentes, con áreas despobladas, pero con una población tan ávida de asistencia médica que nos veía, inclusive jóvenes de 24 años recién graduados, tenían una confianza en nosotros que nos hacía enaltecernos, estudiar cada día más, y realmente fue algo que nos marcó para toda la vida. ¿Por qué se decide por la neurología? Eso es una historia, porque realmente siempre me gustó la neurología, pero me gustaba más la parte quirúrgica, ¿no? Que ya habíamos hablado de las ranitas pero realmente en ese tiempo ya tenía una hija y es más difícil ya con un hijo empezar en la parte quirúrgica. Pero entonces decíamos, bueno, la parte quirúrgica, el cirujano tiene que operar a quien, al que el clínico diagnostica. Por lo tanto, era un desafío en ese tiempo empezar la parte clínica. Y así decidí, voy a empezar a hacer la neurología. Y después de la neurología, entonces, decidirme si era por la parte de adultos o por la parte pediátrica. Y al final fueron los niños los que me lograron arrastrar. En el año 2003 va a cumplir misión internacionalista en Venezuela durante 3 años. ¿Qué hizo allí exactamente? Lo primero fue que era una gran tarea que fue dirigida directamente por nuestro comandante. Imagínense la responsabilidad cuando aquel titán se nos apareció y nos dijo que contábamos con nosotros para hacer historia de América Latina. Y él, como siempre, nos hablaba de Simón Bolívar, nos hablaba del Che Guevara, de José Martí, y de momento nosotros vernos en aquella contienda, de decirnos a aquel
decíamos hasta cierto punto, un monstruo para nosotros, darnos esa tarea. Fuimos allí no como militares, como la prensa reaccionaria dijo, fuimos como médicos, pero fuimos como declamadores, como poetas, fuimos capaces de hacer programas de radio, programas de televisión, pero lo que más nos marcó es que junto con los profesores de cultura física, pudimos llegar a aquellos lugares donde ni ellos pensaban que los cubanos podíamos arriesgarnos a llegar. Precisamente en Venezuela comienza a estudiar la especialidad y a participar en muchos momentos culturales, algo que le trae muchísimos recuerdos. Dentro de esas actividades, estábamos en zonas, como ya le dije, eran zonas muy difíciles, de muy difícil acceso. La mayoría éramos madres, éramos padres, teníamos nuestra familia que a veces no nos podíamos comunicar, nos pasábamos un mes sin saber de la familia. Y empezamos a hacer cumpleaños colectivos, después a hacer los foros científicos. Y entonces, por supuesto, no siempre contábamos con profesionales como ustedes que nos pudieran ayudar. Y entonces todos los que teníamos esa velita desde que éramos pequeños, empezamos a ponernos y oye, mira que nos fue bien, porque de verdad que logramos hacer de todo. ¿Le gusta trabajar con los niños? ¿Por qué? Esa pregunta me la han hecho en varias ocasiones y siempre mi respuesta es que el niño es el ser más inocente, noble, sincero, no es hipócrita y es capaz de decirte la realidad con las palabras más escuetas. O sea, te tiene que decir que no te quiere y te dice, no te quiero. Pero sin embargo, cuando tú eres capaz de llegar al corazón del niño, lo ganaste todo. La COVID-19 ha dejado muchas complicaciones neurológicas. Imagino que esta situación tenga al colectivo con mucho trabajo. Es una enfermedad que tiene poco tiempo y que en este poco tiempo ya ha enseñado sus garras. Y realmente han aparecido y están apareciendo constantemente complicaciones neurológicas. Esto nos tiene un poco temerosos hasta cierto punto, pero nos está dando la valentía para investigar, para estudiar y para relacionarnos más entre nosotros, no solamente los neurólogos holguineros, los neurólogos de Cuba, los holguineros del mundo. El trabajo con los niños es muy sensible. Imagino que debe tener muchísimas anécdotas. Hay anécdotas positivas, anécdotas negativas. Un día estoy sentada en la consulta y me entra Isaac, que es un niño que tiene una porencefalia, o sea, hizo una encefalopatía isquémica cuando nació, esas neuronas murieron y tiene como un agujero dentro de su cerebro con una zona dañada. Y yo estoy sentada en la consulta y de momento ese niño entra corriendo para donde yo estoy, se sienta en las piernas y me dice, ay, mi doctorita querida, ahora yo voy a ser el doctor. Y se sentó ahí conmigo, me quitó el lapicero, un niño de 7 años, y le ha dicho al niño que estaba al lado, ahora yo voy a ser su doctor, ¿me permite su credencial? Ese día todos los que estábamos allí nos quedamos pasmados, porque era un niño que hasta hacía poco no se comunicaba, no caminaba, vivía convulsionando. Y realmente es una de las cosas que nos da esa sensación de plenitud cuando hacemos lo que nos gusta. La docencia le ha acompañado en buena parte de su carrera. ¿Es algo que disfruta? ¿Existiría la medicina si no existen los profesores? Para nada. Es que no existiría el mundo, ¿verdad? Y realmente cuando usted ve a estas pequeñas o futuras generaciones que se acercan constantemente con ese afán de búsqueda, de aprender, y cuando uno de verdad lleva dentro lo que tiene que llevar el profesor, eso no hay nada que lo sustituya. Tiene una familia que siempre la ha apoyado. Una familia que supuestamente muy corta, pero ahí está. Mamá, papá,
que todavía ahí están, de 87 y 93 años, que fueron los que siempre me apoyaron para la carrera. Un esposo que estuvo conmigo desde los primeros comienzos, ya llevamos más de 30 años juntos. Una hija que también quiso seguir los pasos para estudiar la carrera, y una pequeña nieta que el día 21 cumple ya 6 añitos, que me pasa a veces la mano por la cabeza así y me dice: ay, mi abuelita querida, no te preocupes que yo voy a seguir tu camino. Tiene un espacio en el programa TV Más donde comparte temas relacionados con la neurología. ¿Cómo ha sido esa experiencia con la familia de televidentes? Primero voy a decir que me fascina ese programa, porque es un programa que llega a la familia, donde pienso yo que es el principal baluarte de la sociedad, ¿verdad? Y son temas que la familia siempre está esperando. Prácticamente todo el tiempo los pacientes llegan a nosotros pidiendo que se les dé ese tema. Tratamos de buscar la forma de hacernos llegar a la población, de que ellos entiendan de que cualquiera no puede ser médico porque hay que estudiar, pero cualquier persona con la educación que nosotros le damos como médico puede llegar a hacer miles de cosas. Y este programa tiene esa característica, que sabe llegar a la población. ¿Cuál es su mayor satisfacción? Haber cumplido mi sueño de haber sido médico, y que a veces digo que si volviera a nacer, volviera a ser médico. Tener una familia y vivir en un lugar donde uno puede hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Creo que eso ha sido mi satisfacción más grande.